Ni en sus sueños más descabellados, Belén Esteban y Jesulín de Ubrique imaginaron que Andrea Janeiro, su primogénita, aplicaría la sentencia más dolorosa y definitiva, borrando cualquier vestigio de su otra familia. El telón se descorre sobre un suceso que dejó a todos atónitos. Andrea Janeiro, la descendiente de Belén Esteban y Jesulín de Ubrique, ha asestado un golpe sutil pero demoledor. Se ha desvanecido por completo del universo de sus hermanos Julia y Hugo. Ha salido de la dinámica familiar y lo más perturbador es que no ha dejado ninguna huella. No hay comunicación ni instantánea ni señal alguna que revele conexión con los vástagos del clan Ubrique Campanario. Absolutamente nada, un mutismo total. Este patrón no es reciente, sino que ha ido fraguándose lentamente a lo largo de los años, desde aquella ocasión fortuita en un conocido programa televisivo donde Andrea y Julia compartieron el mismo set entre la audiencia, pero sin intercambiar palabra alguna. Fue la única vez que se les vio próximas y no hubo interacción, ni siquiera un vistazo ni una mueca amable, solo dos extrañas unidas por lazos consanguíneos, dos trayectorias que como vías férreas jamás estaban destinadas a confluir. Luego irrumpió Hugo, el Benjamín de Jesulín y María José Campanario. Andrea tuvo un encuentro fugaz con él, sí, una visita rápida y discreta, lejos de los focos y los titulares. Pero allí concluyó todo. Desde ese instante su presencia se eclipsó. No se registraron más encuentros, ni llamadas, ni celebraciones de cumpleaños compartidas, sencillamente el vacío. Andrea, ya establecida en tierras británicas, optó por no mirar al pasado. Las razones son múltiples. La principal, la brecha emocional insalvable con su progenitor, pues el vínculo que se quebró en aquel entonces nunca logró ser restaurado. Justo cuando la quietud parecía total, emergió lo inesperado. Este estío, Jesulín extendió una invitación. Deseaba que Andrea compartiera unos días con su familia, con sus hermanos, en su otra residencia. Un gesto de aproximación, sin duda, que no obstante desencadenó una verdadera tempestad. ¿Qué aconteció? Que dicha invitación se filtró, que Belén Esteban tuvo conocimiento y que, según diversas fuentes, su respuesta fue feroz. Se desató una presión intensa, un altercado, un desencuentro entre madre e hija. Belén no toleraba que Andrea se acercase a ese círculo, porque allí subsisten heridas profundas que no han cicatrizado, porque detrás de esa aparente armonía familiar se ocultan años de deserciones, y al parecer Andrea retrocedió. Dijo no, dio un paso atrás, y así una vez más se distanció por completo del padre, de los hermanos, de la imagen familiar que jamás llegó a consolidarse. Ahora la ausencia de Andrea resuena con más fuerza que cualquier declaración, porque cuando alguien se esfuma de esta manera, es indicio de que la conexión nunca se estableció realmente. La postura de Andrea Janeiro no representa un acto de rebeldía, sino una renuncia, fría, meditada y terminante. Suscríbete a Chismeando.con Glamour para no perderte ningún detalle. Mientras gran parte del país continúa debatiendo si se asemeja más a los Campanario o a los Ubrique, si debería pasar los veranos en Ambiciones o las tardes con su hermana Julia, ella ha tomado la única resolución que le otorga paz: desdibujar su linaje del mapa mediático y emocional. Desde que alcanzó la mayoría de edad, Andrea ha trazado una frontera infranqueable. Nada de portadas, nada de exclusivas, nada de telerrealidad. Mientras su hermana Julia se precipitaba al abismo de las plataformas digitales, los romances con deportistas y la notoriedad efímera, Andrea preparaba sus maletas. Londres, formación académica, anonimato. Andrea no se exilió de su país, se exilió de la narrativa, de la suya propia, de aquella que todos anhelaban relatar por ella. Pero fue verdaderamente una decisión autónoma. Aquí radica el pormenor que provoca escozor. Fuentes cercanas sugieren una realidad más compleja, una existencia marcada por conflictos latentes. Desde su infancia, Andrea fue el epicentro de una disputa velada entre sus padres. Jesulín, el torero célebre, se ausentaba durante meses. Belén, en los platós, defendía su rol de madre soltera. Y Andrea, siempre en el epicentro, observando, callando, registrando cada ausencia como una herida invisible. Ahora esa herida es la que se manifiesta. Se comenta que este estío constituyó el postrer intento, que Jesulín aspiraba a resarcir el tiempo perdido, que la invitó a Cádiz, a la morada familiar, para compartir con Hugo, con Julia, con aquellos que portan su herencia sanguínea, pero no su historia vital. Circula la información de que Andrea vaciló, que algo en su interior deseaba aceptar, pero entonces apareció Belén. Y aquí no hay espacio para la ambigüedad, porque la mediática de San Blas no se retiene. Según allegados próximos, su contestación fue categórica: no irás, no te lo permito. No, después de todo, y Andrea cedió de nuevo como ha sido habitual, porque a pesar de ser ahora una mujer independiente, su fidelidad permanece incólume. Belén fue su madre y su protectora, y cuando el padre se desentendió, ella sostuvo el baluarte,
pero eso no elimina la presión existente. Que Andrea se sienta extenuada, que no anhele ser parte de esa contienda, que no desee heredar resentimientos. Lo lamentable es que entre tanto fuego cruzado, lo que se consume es lo único que podría haberlos unido. La unidad familiar. Mientras tanto, Jesulín adopta el papel de progenitor redimido, concede entrevistas, narra anécdotas con sus hijos, simula normalidad, pero hay un dato demoledor. Suscríbete a Chismeando CON Glamour para estar siempre informado. Nunca menciona a Andrea, jamás. Ni una alusión ni un recuerdo, como si no existiera, como si fuese una fase clausurada, un archivo eliminado. María José Campanario, por su parte, mantiene un hermetismo absoluto. Nunca se ha pronunciado públicamente sobre Andrea, pero quienes conocen los entresijos de esa casa afirman que la tensión era constante. Que cada vez que el nombre de Andrea surgía, el ambiente se tornaba denso, que el pasado de Jesulín era un tópico vetado, que Julia creció sin comprender quién era verdaderamente esa hermana de la que todos hablaban, pero a la que nadie contactaba. Por consiguiente, no es solamente Andrea quien se aleja, es un entorno completo que impulsa al distanciamiento, que hiere, que no construye puentes. Y mientras todos continúan hablando por ella, Andrea opta por el silencio, y ese mutismo lo revela todo. Existen aflicciones más intensas por lo que se calla que por lo que se vocifera. Y en el caso de Andrea Janeiro, lo que más lacera no es el historial de su padre, sino su presente. Porque mientras Jesulín de Ubrique sonríe en horario estelar, reitera anécdotas de su niñez en Ambiciones y se ufana al referirse a mis hijos, uno permanece fuera de plano. Siempre la misma, siempre Andrea. No hay instantánea, no hay mención, no hay evocación. Es como si nunca hubiera venido al mundo, como si no compartiera su estirpe, como si no fuera la primogénita, la que nació cuando el clamor de su nombre resonaba en las plazas taurinas. La que creció viendo a su progenitor más en la pequeña pantalla que en la puerta del colegio. La que residió en un barrio de Madrid, mientras él criaba a los otros en una opulenta propiedad. La que aprendió a no tener expectativas. Eso es imborrable, pero no es solo Jesulín quien guarda silencio. Hay otra figura en la penumbra, María José Campanario, la odontóloga que jamás se manifestó, que nunca concedió un titular benévolo hacia Andrea, que nunca movió un dedo para aproximar a los vástagos. ¿Por qué tanta discreción? ¿Por qué tanta frialdad? Fuentes del círculo aseguran que María José siempre ha sido muy transparente. Andrea no es parte de su núcleo familiar sin adornos. Y esto era de conocimiento público. Julia creció oyendo esa afirmación. Hugo la heredará sin comprender el motivo, porque en esa casa Andrea fue siempre un espectro, un eco incómodo del pasado de Jesulín que era preferible no invocar. Pero la situación trasciende, porque cada vez que Jesulín se sienta en un plató, cada vez que revive su idilio con María José, cada vez que diserta sobre su rol paternal, hay una ausencia que grita. Andrea, su hija mayor, la que no es mencionada, la que no figura en su relato, y eso para muchos constituye una forma de agresión. Suscríbete a Chismeando CON Glamour para no perderte ningún contenido exclusivo. Y ahora el suceso más reciente. Esta semana, en un evento público en Jerez, se le cuestionó a Jesulín de manera muy sutil sobre sus descendientes. ¿Y saben lo que ocurrió? Habló de Julia, habló de Hugo, sonrió al evocar cómo el pequeño ya mostraba inclinación por los equinos. Pero ni una palabra sobre Andrea, ni una referencia, ni un ademán, nada. Otra vez la nada. Mientras tanto, en el Reino Unido, Andrea continúa con su vida profesional, persiste en su aislamiento, negándose a incursionar en ese circo que nunca eligió. Sin embargo, esto no implica que no le cause aflicción, porque todos poseemos un punto de quiebre. Y Andrea ya comprendió que es inviable edificar un puente si la otra parte no desea cruzarlo. Lo más desgarrador de toda esta trama no es la lejanía, sino que se ha normalizado que todos asumen que Andrea no está, que no aparece, que no contacta, como si no existiera, como si se hubiera volatilizado voluntariamente del álbum familiar. Pero no, Andrea no se desvaneció. La hicieron desaparecer, la tornaron invisible. Ahora todos actúan como si nada pasara, como si el silencio no causara dolor, como si el olvido no aniquilara. Esto no es una ficción, es la realidad. Y en esta historia, los mensajes no se transmiten por aplicaciones de mensajería instantánea, se filtran. Porque sí, lo más reciente que conocemos de Andrea Janeiro no lo ha revelado ella, sino alguien que no debía en un set televisivo frente a toda la nación. Que Jesulín de Ubrique había invitado a su primogénita a pasar el verano con ellos, en su hogar, en su propiedad, junto a sus otros hijos, con Campanario, con todo el entorno. Un gesto que para muchos sonaba a intento de pacificación, para otros a estrategia de imagen. Pero para Andrea fue una detonación, porque esa comunicación, esa invitación, ese ademán tardío, conllevaba un coste muy elevado. Traicionar la serenidad que había forjado lejos de todo aquello.
Y lo más duro es que según fuentes cercanas, Andrea llegó a meditarlo, llegó a dudar porque en el fondo sigue siendo su progenitor. Pero allí apareció ella, la otra protagonista de este relato, la que ha estado en cada paso, la que no se calla, Belén Esteban. Suscríbete a Chismeando CON Glamour para no perderte ningún detalle. Y según se cuenta, fue inflexible, muy resuelta porque, atención, de acuerdo con algunos colaboradores muy próximos a la princesa del pueblo, Belén le imploró a Andrea que no lo hiciera, que no viajara, que no asistiera, que no simulara una familia feliz con quien jamás quiso formar una con ella. Belén no impone, pero sí clarifica su parecer. Y Andrea reculó, retrocedió, no tomó el vuelo, no aceptó la invitación y volvió a eclipsarse. Porque al fin y al cabo todo esto no es una crónica de conciliación, sino una narración de cicatrices, y Andrea ya arrastra demasiadas. ¿Y qué sucedió después? Pues que Jesulín no volvió a referirse al asunto, que en los programas nadie más interrogó, que María José Campanario, como es habitual, guardó silencio, que Julia Janeiro fingió que nada había pasado, y que Hugo es simplemente demasiado joven para asimilar todo esto, pero un día lo hará. Y entonces se cuestionará por qué su hermana Andrea nunca apareció. Lo más lamentable es que toda esta situación parece normal, como si fuera aceptable que una hija tuviera que elegir entre el afecto de su padre y la lealtad hacia su madre, como si la culpa fuera suya por no aceptar una propuesta que llega con 20 años de retraso, como si fuera ella quien estuviera fallando. Pero no, Andrea no erró, Andrea tomó una determinación, eligió no retornar al lugar donde nunca fue realmente bienvenida. Eligió no sentarse a una mesa donde, durante años, no hubo espacio para ella. Eligió la quietud una vez más, porque a veces el silencio es el único refugio cuando el clan familiar genera estrépito para comerciar con exclusivas. Mientras en televisión se habla de acercamientos y veranos compartidos, Andrea solo anhela vivir en paz. Mientras todos discuten, indagan, especulan, Andrea hace lo único que nadie esperaba: clausurar la puerta. Pero la clausuró de verdad, no con un portazo de furia, sino con la misma serenidad con la que lleva años residiendo lejos de toda la vorágine. Un empleo discreto en un medio discreto, rodeada de individuos que no le preguntan por su progenitor, ni por su progenitora, ni por la opinión de España entera. Eso es lo más penoso para todos los que permanecen aquí, porque nada hiere más que el mutismo de quien ya no alberga esperanzas. Porque en esta historia ya no hay clamores ni reproches, solo distancia. Y una joven que desde que alcanzó la mayoría de edad, decidió que su vida le pertenecería por completo, que no habría más primeras planas, que no pisaría más platós, que no sería un personaje adicional en la telenovela interminable de su estirpe. Jesulín, entretanto, continúa concediendo entrevistas donde pronuncia frases vacías como: «Amo a todos mis hijos por igual», pero ya nadie le confiere credibilidad porque el afecto no se cuantifica con palabras sino con acciones. Y con Andrea hubo demasiadas ausencias, demasiadas ocasiones en las que no estuvo cuando debía, y ahora que la desea cerca, ella ya no está disponible. Julia Janeiro, por su parte, también ha optado por reducir su visibilidad. Después de un periodo de intensa exposición mediática, parece haber asimilado que no hay porvenir en vivir del apellido, al menos no sin pagar un costo elevadísimo. Pero ni siquiera con esa modificación se ha producido un acercamiento entre ellas, porque cuando una conexión nunca existió, no hay nada que salvaguardar. Luego está Belén, que persiste en su rol de figura estelar televisiva, pero que en el ámbito doméstico como madre ha tenido que observar cómo su hija tomaba decisiones complejas sin imponer, pero consciente de que a menudo la protección se ejerce en silencio. Belén sabe que Andrea no está quebrada, pero sí marcada. Por ello, cada paso atrás, cada negativa, cada desvanecimiento es también un acto de autodefensa. Así nos encontramos con una familia fragmentada, un país opinando y una joven que únicamente anhela vivir sin que le inquieran quién es su padre, porque, en el fondo, su apellido no la define. La define lo que ha hecho con él, dejarlo atrás. Al final, ¿qué remanente? Ninguno, solo el eco de una hija que optó por desaparecer del mapa familiar. Andrea Janeiro no vociferó, no se defendió, no acusó, simplemente se marchó, sin reportajes de portada, sin entrevistas, sin escándalos. Mientras otros procuran reconstruir la imagen pública de una estirpe quebrantada, ella ya no está presente. No para las cámaras, no para los hermanos, quizás ni siquiera para su propio padre. Eso es lo que más perturba, que su mutismo es la contestación, que no necesita un escenario televisivo para dejar claro que ya no desea formar parte del guión. Andrea ha anulado el apellido sin alterarlo, y eso en este ámbito representa una acción de insubordinación. No hay pacificación, no hay abrazo, solo existe la distancia. A veces, cuando los reflectores se apagan, la única verdad que perdura es la más cruda. Recuerda suscribirte a Chismeando con Glamour.